Muchísimas gracias por recibirnos aquí en la Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán. Nos encontramos con Judith, con quien vamos a tratar un tema súper delicioso, aunque nos falte aquí la cocina tradicional, aunque nos falte uchepos, nos falte el tema de carnitas, pero vamos a hablar del tema de específicamente las cocineras tradicionales. ¿Qué importancia tiene para ustedes el tema de las cocineras tradicionales dentro de todo lo que es el Estado de Michoacán? Hola, ¿qué tal? Para la Secretaría de Turismo de Michoacán, que ha sido la pionera en el tema de encuentros de cocina tradicional, este es uno de los temas prioritarios y de los programas que estamos trabajando con mayor interés. Ya tiene varios años trabajándose, obviamente por pandemia se detuvo un poco, pero tenemos en esta ocasión el 18 encuentro, es decir, llevaríamos 18 años trabajando, más porque se detuvieron algunos encuentros, pero es lo que llevamos trabajando nosotros. En este noviembre se da el 18 Sí. encuentro, ¿sí? Para llegar a este encuentro, primero hay una preselección de las cocineras tradicionales de Michoacán. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es esa selección, ¿sí?, de las cocineras? Empezando por las primeras, antes del 2010, cuando fue precisamente la inclusión en la lista UNESCO de la cocina michoacana. ¿Cómo fue este proceso? Empecemos desde ese proceso y para llegar ya a esos 18 años de tener estos eventos de reconocimiento internacional, ojo, ¿no? Que no es un evento solo local, es un evento que aglomera a más de 60,000 personas que esperan recibirlo en este año aquí precisamente. ¿Va a ser en Morelia? Sí, Va a ser en Morelia. es en la ciudad de Morelia, en el centro de convenciones. Los encuentros comenzaron en el 2004, fue el primer encuentro. Y esto comenzó para darle un poco de ojo a la cocina tradicional y no perder la tradición, porque ya se estaba perdiendo un poco la tradición. Antes de esto ya se hacía un tipo de encuentro, pero no reconocido ni con todo lo que ahora se hace, en Uruapan, en un área, una placita que se llama La Ranita. Se sigue haciendo, esto es en Domingo de Ramos. Ahí venían de poblaciones indígenas alrededor de Uruapan, cocineras tradicionales, a exponer su cocina. Esta cocina es aprendida de generación en generación, de sus abuelas. Esto no es algo que aprendieron en escuelas, es algo aprendido empírico de sus abuelitas y de sus mamás desde que son niñas. Y empezó en 2004 y se siguió haciendo en Uruapan y luego en Pátzcuaro. Se fueron integrando cocineras. El primero fue nada más región Uruapan y las poblaciones alrededor. Aquí en el estado nosotros turísticamente lo dividimos por regiones. Entonces así es como hemos ido adaptando e integrando nuevas cocineras de diferentes regiones, porque Michoacán es un estado muy amplio. Entonces tenemos varias etnias dentro del estado. Y las primeras cocineras fueron las que participaban en La Ranita. Hay una cocinera que es de Pátzcuaro, pero las demás de Uruapan. Y de ahí, cuando se hizo el segundo encuentro, se empezaron a integrar de otras regiones, que también tienen la etnia purépecha, Zamora, Zitácuaro. Bueno, en Zitácuaro son más aguas. Zamora, también de la región Tierra Caliente, y después se fue integrando la región Lázaro Cárdenas. A raíz de esto se empezó a hacer un directorio para poder localizarlas. Ha sido muy complejo porque las cocineras, la mayoría son personas que no tienen estudios. Incluso muchas de ellas, Juanita Bravo, que es una de las más importantes, no sabía leer y su lengua natal es purépecha. Entonces el español también le costaba muchísimo trabajo. Sí, nos comentaron que justamente no podía tener esta conversación, ¿no? Sí. A primeros inicios. El primer encuentro que tú nos mencionas, ¿era un encuentro organizado por la misma comunidad o tenía algún poder político que les ayudaba a estos primeros encuentros, que luego fueron ya creciendo? Sí, fue a través del gobierno del estado y a través de la Secretaría de Turismo fue quien integró esto para llevar un orden y evitar muchos conflictos entre las propias comunidades, además de darles un espacio digno, porque si tú les ofreces un espacio en aquel tiempo, no tenían ellas todos los elementos para poder ponerse ante el público a vender, incluso no sabían ni cómo ofertar el producto de una manera diferente, porque en La Ranita, que es lo que yo te explicaba, es al público local o al comensal local. Ya ahora con los encuentros ya lo hacemos de manera nacional, incluso internacional, entonces ya llevamos procesos también de capacitación a raíz de todos estos años en manejo higiénico, atención al cliente, para que se pueda ofrecer, aparte de la tradición, algo ya higiénico y de buena calidad. Lo que buscaría el consumidor, en este caso cuando hablamos de turista, ¿no? O simplemente local, ¿no? Una cocina saludable, que sea segura, que sepa sabrosa,
¿sí? Los 3 S de la cocina que debería tener, retomando este tema. ¿Qué tan riguroso es seleccionarme, irme a la comunidad de Pascua y decir, a ver, esta persona debe ser identificada como cocinera tradicional? Incluso hay muchísimas cocineras tradicionales que no están en nuestro registro. El registro empezó de esa manera. Se empezaron a buscar a través de los delegados regionales. Como te decía, tenemos dividido por regiones turísticas del estado. Entonces, a través de los delegados se empezaron a buscar los negocios o las cocineras que atendían en los eventos religiosos mayormente, que es donde ofertaban la cocina tradicional, que eran reconocidas por su comunidad. Entonces se fue a buscarlas y a ofrecerles un espacio para que vinieran a proyectar la cocina tradicional a un lugar diferente a donde estaban. Así es como se empezó a buscar y se empezaron a hacer los directorios a través de las regiones. De estas cocineras, ya una vez que tenemos cocineras, empezamos a armar el expediente a presentar a la como cocina patrimonial. ¿Cómo fue ese proceso, en cambio, ese proceso de tenerlo? Ajá, se empezó así nada más como para ayudar a la economía familiar a través de las mujeres, que obviamente ha sido muy difícil porque la mujer indígena no podía salir de su comunidad, no era bien visto, pero les dio un tema social, un tema de la población. O cultural dentro de ellos. Exactamente, cultural. Entonces la Secretaría de Turismo empezó a hacer toda la logística para ir a buscarlas y que la gente lo viera como algo real o seguro para ellas y no como un problema que les causara a ellas en su comunidad, que aún así sí lo ha habido. A través de los años ya ellas se han dado cuenta que esta es una opción de llevar un recurso a sus familias y a su comunidad y dar a conocer la gastronomía para que también el turista vaya hacia allá. Después de que empezó todo el tema de los encuentros, hubo reuniones entre personas estudiosos de gastronomía, historiadores, varias personas que se interesaron en darle un valor a la gastronomía para que no se perdiera a través del tiempo y que se pudiera a través del patrimonio seguirla conservando y seguir trabajando, que empezó de manera institucional, pero como sabes, cada ciertos años se cambian las personas que están en el poder y que están trabajando estos programas. Entonces, para que no se perdiera, se buscó hacer eso, el que a través de un patrimonio se siguiera trabajando para conservarlo. Y fue así que a través de varias personas de México se acercaron a Michoacán. Michoacán es quien ha tenido como desde el 2004 que te digo, ya ha tenido fotografías, empezó a recopilar registro, información, ¿no? Tener información para poder presentar, así es, platillos, y con el concurso, con el evento se empezaron a hacer concursos entre las cocineras, platillos de raíces ancestrales, platillos de innovación. Entonces ellas empezaron a ver otra opción para seguir conservando el patrimonio y no que ahora las nuevas, con la tecnología y la información que llega a sus comunidades, empezaron a cambiar su estilo de vida, sino que le dieron ese valor para seguir conservando de yo aquí puedo ganar, y a través del turismo lo que se ha logrado. Entonces se empezó a trabajar con videos, fotografías y con el INE, Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Ajá, de México, se empezó a trabajar todo el expediente, que en un inicio no fue aceptado en el 2008, porque sí se le dio como, no estaba directamente enfocado en la cocina tradicional, sino que se trabajó a través de los chefs, y ahí hubo una complicación, no se aceptó, pero ya en el 2010 se hizo nuevamente y llevando ya a las personas que trabajaban, como Juanita. Recapitulando un poquito, a ver, nos quieres decir que el primer expediente presentado en el 2008, quienes empezaron a armar y estructurar fue las figuras, como decir, los graduados, los chefs, busquemos a los mejores chefs, los restaurantes medio bonitos de la ciudad de Michoacán y pongámosles a ellos a trabajar eso. Y UNESCO vio que no estaban, ellos no eran los salvaguardas de ese patrimonio, el salvaguarda está en la comunidad. Sí, y el patrimonio es nacional, aunque el paradigma es Michoacán, es nacional, entonces se trabajó de manera conjunta, de una forma como país. Como país, sí, esto justamente me indicaba también el doctor Francisco Román de la Universidad Autónoma de Zacatecas, me decía, Hugo, si bien es cierto, la nomenclatura dice el caso del paradigma de Michoacán, pero dice el trabajo es nacional, y el reconocimiento nos sentimos, dice, orgullosos porque es México, no es solo Michoacán. Es lo que tú me acabas de confirmar, ¿no? Si bien es cierto, dice paradigma de Michoacán, pero la cocina reconocida como tal es la mexicana porque la cocina tiene esa esencia de la nacionalidad mexicana.
Así es, y digo, Michoacán comenzó esto que ya se ha seguido por varios estados, pero sí inició aquí, entonces nosotros abrimos esa puerta y esa posibilidad para todos. Te digo, el trabajo mayormente escrito, los videos que existían aquí fue lo que se utilizó en la UNESCO, porque incluso ahí mismo la pirecua se llevó como patrimonio, que es el canto tradicional purépecha. Se llevaron dos cosas, sí. Exactamente. Se llevaron dos cosas al mismo tiempo y Michoacán fue como el que empujó, porque ya veníamos trabajando con los encuentros para que se hiciera lo del patrimonio, porque nos convenía tanto al país como al Estado para seguir conservando. Muy bien, actualmente, aproximadamente, ¿cuántas cocineras tiene ya reconocido el Estado de Michoacán como cocineras tradicionales? Tenemos un registro aproximadamente 130 cocineras. Como yo te comentaba, hay muchísimas más en las comunidades, todas son cocineras tradicionales, pero estas cocineras han venido trabajando a través de los años con nosotros. Algunas desgraciadamente han fallecido, algunas otras ya no han querido trabajar porque sí es un trabajo muy arduo, muy pesado para ellas, pero han venido trabajando a través de los años con nosotros y llevamos ese registro, además de que las hemos estado capacitando, como te mencionaba también, a través de todos estos años para dar un mejor servicio al turista, porque nos hemos enfocado nosotros que trabajamos con el turista en eso, en ofrecer, aparte de conservar el patrimonio para nuestro estado, en ofrecer al turista la gastronomía tradicional, pero de una manera higiénica y un buen servicio. Vamos, justamente el tema ya turístico que lo has topado, el tema, la importancia de la cocina, en este caso vamos a la cocina michoacana para el turismo. Específicamente un turismo gastronómico. ¿Tenemos turismo gastronómico en Michoacán? Sí. ¿Hay viajeros que vienen exclusivamente para probar las delicias que tiene Michoacán? Sí, incluso nos hemos dado cuenta a través del evento, porque anteriormente hemos hecho 2 eventos al año, un evento al año, dependiendo de las circunstancias tanto económicas como políticas del Estado, y nos hemos dado cuenta porque se han hecho encuestas que el turismo viaja, incluso el nacional viaja alrededor de nuestro estado, viaja mucho para conocer nuestra gastronomía. Aparte que ya es muy reconocida nuestra gastronomía en el estado. Y es muy famosa, ¿no? Ya tiene su fama, tiene sus años, pero sí. Te corto un ratito, de hecho, te contaba que venía de Zacatecas, pasé por Jalisco, y en los tours que contrataba, me encontraba bastante mexicano, digamos, está bien decirlo, no mexicano, pero me decía, vengo de Oaxaca, me decía, otros venían de la parte norte, me decía, venimos a eso, y haces turismo dentro de tu país. Y venían también a probar otras cosas, porque hay que entender que en México, sí, ya hicieron un mapa de comparación, en México tienes varios países dentro de México, entonces vivir en un estado es como vivir en un país latino diferente al otro, entonces tú viajas de un país al otro, aquí viajamos de un estado al otro, ¿sí? Sí, incluso dentro de nuestro estado, como te mencionaba, la gastronomía de la costa, la gastronomía de la tierra caliente, la gastronomía de la montaña o del centro es totalmente diferente. Hay algunos platillos que son similares, pero no son iguales. Entonces, dentro del estado hay mucho que conocer. Nuestro estado es muy grande, que incluso muchos turistas que vienen dicen, no me alcanza. Sí, a mí me falta el tiempo, y me faltará tal vez la vida para poder conocer en una segunda ocasión en ciertas localidades que me quedan. Hemos venido generalmente a estado, a la ciudad capital, y tenemos eso. Entonces, ahora, en el tema turístico nos vemos la importancia de la cocina tradicional hacia el turista. ¿Sí? El día de ayer también conversamos con un restaurante en el centro histórico y me decía, nuestra oferta estaba enfocada en un inicio hacia el mercado internacional, pero de acuerdo a su exigencia nos toca adaptarnos a este mercado y hoy estamos cambiando en una carta ya más local, porque vienen y nos piden, ¿no? Decían, nos vienen y nos piden estos productos, entonces no queremos quedarnos sin estos clientes y tenemos que cambiar nuestra carta. Esa es la ventaja y el beneficio del patrimonio que le ha dado a la gastronomía michoacana, que antes no se ofertaba como te lo dijeron, y ahora la mayoría de los restaurantes tienen la parte michoacana, la parte purépecha, y es cocina tradicional. Además de que ahora nos ha funcionado mucho las experiencias, y dentro de las experiencias nos hemos dado cuenta a través de los guías de turistas que el turista, como tú lo mencionas, ahora les pide la experiencia gastronómica. Incluso hay algunas comunidades indígenas como Santa Fe de la Laguna, que no está muy lejos de Morelia, unos 50 minutos de aquí, que ellos ofrecen tanto talleres artesanales como talleres gastronómicos. No es mucho lo que aprendes ahí, pero la experiencia... Es vivir la experiencia, sí. Juanita también decía que ella también daba clases de cocina y creo que es parte importante, ¿no? Lo que hemos dicho, el tema turismo gastronómico no es simplemente irme al restaurante.
es ir y conocer cómo transformas la materia prima, y hablamos de aquí en el caso de México, cómo se obtienen mis productos en la milpa, cómo los proceso, qué valor simbólico cultural tiene una milpa en la comunidad indígena y por ende ese alimento, sí, que es muy diferente a nosotros que estamos aquí. Me considero mestizo y me imagino también. Entonces nosotros vamos a una mesa, nos servimos el alimento y es como que decimos, ¿por qué me cobra tanto? ¿Sí? Y después no entendemos que todo esto tiene un proceso. De repente vienen de milpas que no están fumigadas, que tratan de preservar la mayor parte que sea natural, que sea orgánico, y no como una tendencia de moda, sino porque es su cosmovisión, su forma de vida. Y ese es el valor que nosotros debemos de siempre apreciar como turistas. Sí, la cocina ancestral michoacana, por años, y lo siguen haciendo, tiene el traspatio, que es la parte como la pequeña huerta donde tienen los chiles, los tomates, el uso cotidiano de la cocina, y ahora también está siendo parte de la experiencia. Ahora te llevan a ti a cortar lo que vas a cocinar, por ejemplo en la zona de Pátzcuaro, la zona lacustre, incluso te llevan a que vayas por tu pescado, por tu charalito y lo prepares acá con todo lo que tienen en el huerto familiar. Si miramos el lago de Pátzcuaro, es lago, ¿no? De Pátzcuaro, que es el segundo más grande de México como tal, ¿sí? Y sí nos indicaron que también tenían oferta gastronómica en base al pez o al pescado, porque ya lo hemos pescado, que teníamos en la región, ¿no? Entonces tenemos esa importancia de la cocina local dentro del turismo. Aparte del reconocimiento obtenido en 2010, el tema de Michoacán, ¿qué otros reconocimientos ha tenido su cocina tradicional o qué otras estrategias se ha trabajado para seguir fortaleciendo el turismo gastronómico? Como te mencionaba, nos hemos enfocado mucho en la capacitación, porque si no, esto ya no avanza. Ahora estamos avanzando tratando de que las cocineras, porque muchas de ellas solo vivían de los eventos, o de este evento en particular que les dejaba un ingreso, pero era una vez al año, 2 veces al año. Ahora se trabaja en las capacitaciones incluso para que ellas emprendan la cocina tradicional como negocio, ya sea en sus comunidades, pongan un local, exactamente, un tipo cocina tradicional con venta al público o un restaurante. Eso es lo que ahora se ha venido trabajando, ya con redes sociales ha sido un poquito más fácil que ellas también comprendan la importancia de lo que de visualizarse, que es un medio digital. Exactamente, entonces sí nos hemos enfocado mucho en eso. Tenemos que avanzar, pero seguir conservando la cocina tradicional. Finalicemos simplemente con un último tema que hablábamos hace rato, es un tema de errores que de repente cometemos otros países, ¿sí? ¿Cuáles son esos errores que cometemos otros países? Y tú que has estado aquí en Michoacán y dices, vienen, y precisamente me contabas, ¿no? Me gustaría que nos cuentes a qué vienen otras personas, otras instituciones, otros gobiernos, y dice, a ver, estamos haciendo esto y ustedes dicen ratito, eso es lo que no se debe hacer. Sí, como te mencionaba, han venido países y es cierto otros gobiernos a ver cómo se ha trabajado aquí, y sí, el error fundamental es no darle el valor a la cultura, no enfocarte en la tradición, en lo ancestral, en la cosmovisión que tienen los pueblos indígenas, que vaya, eso es lo importante, como tú mencionabas, que su gastronomía aún es natural, que sí es verdad, eso tampoco lo sabían ellas, no les sabían dar ese valor. La gente aquí venía y decía, ay, qué barato. Al contrario de lo que tú decías, ahora saben, incluso con las capacitaciones, cobrar lo que me cuesta ir a pescar, lo que me cuesta el desgranar un maíz, el ir a cortar, tu tiempo y tus recursos que utilizas para llevar ese platillo a la mesa. Entonces ahora sí se cobra, se ha venido trabajando mucho en eso, pero el error es eso, no darle el valor a lo natural, hacer las cosas muy rápido y enfocarte en que él estudió, él sabe más, no te adentras a la cultura y la cabeza de una persona que te lo da con amor. La cocina tradicional eso también tiene. Yo te cocino esto con mucho cariño porque me enseñó mi abuela y quiero que tú lo pruebes. Ahora, dentro de tu propio país, eso es recordarte a ti o llevarte a un lugar cuando alguien te cocina algo que tu abuela o bisabuela cocinaba y nadie más lo hace igual. Es recordarte eso, tu tradición, a tus ancestros, que no se hace en otros lados y no se le da ese valor. Hablamos de tener esa memoria gustativa, ¿no? Y decimos que cuando te sientes, ¿no? Sí, pero vamos a tener memoria gustativa cuando hemos estado en esa localidad. Hoy con gusto, como voy viajando a varios estados, digo, hoy me voy llevando esa memoria gustativa de la cocina mexicana
Y lo digo públicamente porque luego publico el video y lo he dicho a varios amigos, digo, parece que en Ecuador están metiendo gato por liebre, porque la comida que hemos probado allá no me sabe nada de acá. Y ahora ya me voy con esa memoria, y creo que eso es lo que nos hace falta, ¿no? Y comentarte así, y finalmente me decías, el error muchas veces es valorar al profesional, ¿sí? Al profesional graduado en una universidad y ponerlo más adelante o en el pedestal versus nuestras cocinas tradicionales. ¿Consideras que esos son los principales errores que tenemos como países cuando decir, a ver, este es el consejo culinario de tal país, integrado por el licenciado tal, el máster tal, el PhD tal, y la cocina tradicional, la vendedora al mercado, no, es que ya no tiene estudios? Sí, y en Michoacán sí hemos hecho eso incluso. Para algunos concursos las mismas cocineras van y ellas son quienes califican el platillo. Entonces sí, aparte de que ya se han capacitado y han tomado otros talleres, no nada más con nosotros, ajá, exactamente, ya su visión del mundo ha cambiado un poco para ver cómo seguir conservando, pero seguir avanzando. Qué bueno, queremos agradecer muchísimo a Judith por esta conversación. Esperamos que todo esto que hemos conversado y que también será puesto para los compañeros que nos visualizan, sea puesto en práctica, ¿no? Como dicen, de los errores se aprende, ¿sí? Pero creo que dicen que el ser humano es el único ser que se tropieza con la misma piedra 2 veces, ¿sí? Muchísimas gracias, Judith. Un gusto. Igualmente.